Cuando la esposa del predicador apareció de la mano de un apache indomable, todo el pueblo enloqueció. Un murmullo asfixiante subió de las gargantas apretadas, y los ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando una mezcla de horror y fascinación. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Era como si el cielo se hubiera partido en dos y hubiera escupido la mayor herejía sobre sus piadosas cabezas. Las mujeres se persignaban, los hombres apretaban los puños, y los niños, ajenos al verdadero significado de aquella escena, se escondían detrás de las faldas de sus madres, sintiendo el peso de algo inexplicable en el aire. La señora Elisa, siempre tan recatada, tan pálida, ahora caminaba con la cabeza erguida, los cabellos sueltos ondeando con el viento, al lado de un hombre cuya piel era del color de la tierra y cuyos ojos ardían con una intensidad que nadie en el pueblo había visto antes. Era la imagen de la transgresión, del pecado personificado, de la ruptura de todo lo que consideraban sagrado. Pero nadie sabía lo que realmente había sucedido antes de aquel día, el tormento silencioso que había consumido a la señora Elisa, el desierto de su alma que solo un amor prohibido podía regar. No comprendían los secretos que se escondían bajo la superficie impecable de aquel pueblito, ni las cadenas invisibles que ataban a una mujer a una vida que no le pertenecía. Lo que presenciaban era solo el final de una larga jornada, el epílogo de una historia escrita con lágrimas, miedo y una valentía inusual que solo las almas más oprimidas pueden encontrar. El asombro en sus rostros era el resultado de su propia ignorancia, de su incapacidad de ver más allá de las apariencias y de los juicios fáciles que emitían desde sus púlpitos y desde sus bancas de iglesia. La verdad era mucho más cruda, más humana y menos pecaminosa de lo que sus mentes estrechas podían concebir. El pueblito de Redemption's Creek era un nido de víboras vestido de santidad, un remanso de polvo y fanatismo enclavado en medio de la aridez del Nuevo México de finales del siglo XIX. Las casas de madera, descoloridas por el sol implacable, se amontonaban alrededor de la iglesia, el epicentro de todas las vidas y el faro moral que guiaba a sus habitantes. Aquí, la palabra del reverendo Jedediah Blackwood era ley, más potente que cualquier sheriff o cualquier juez. Las mañanas comenzaban con cánticos y sermones que resonaban por el valle, y las noches se cerraban con la lectura de la Biblia, las cabezas bajas en señal de sumisión a un Dios severo y justo. No había espacio para el desvío, para la duda, para cualquier pensamiento que no encajara en los moldes estrechos de la moralidad impuesta. Las sonrisas eran raras y contenidas, los pecados susurrados en confesiones secretas, y la vida se arrastraba monótona bajo el peso de un cielo azul sin nubes y un sol que quemaba la piel y el alma. El reverendo Jedediah Blackwood era la personificación de Redemption's Creek, alto, esbelto, con una barba rala que le daba un aire de profeta bíblico y unos ojos fríos que parecían traspasar el alma de cualquiera que osara desafiarlo. Su voz, grave y resonante, era capaz de infundir miedo y obediencia a cada palabra que pronunciaba desde el púlpito. Era un hombre de fe inquebrantable, o al menos eso era lo que el pueblo creía. Su rectitud era su armadura, su sermón su espada, y su presencia una constante reprimenda para aquellos que flaqueaban en su devoción. Las viudas lo temían y lo respetaban en igual medida. Los hombres jóvenes evitaban su mirada, y los niños lloraban si su nombre era pronunciado con demasiada severidad. Jedediah no permitía la debilidad. La compasión era un lujo que pocos podían permitirse, y el perdón era una gracia que se ganaba con años de sumisión y penitencia. Y a su lado, como una sombra delicada, estaba Eleanor, la señora del predicador. Eleanor no era de estas tierras. Venía de una familia adinerada del este,
traída a Redemption's Creek por un matrimonio arreglado, más por conveniencia que por amor. Era una mujer de 25 años, con un rostro que conservaba la dulzura de la juventud, aunque sus ojos, de un azul pálido, parecían cargar el peso de 100 años de tristeza. Sus cabellos castaños, siempre recogidos en un moño impecable, escondían una cabellera que anhelaba la libertad del viento. Su vida era un rosario de quehaceres domésticos, oraciones silenciosas y la soledad de una jaula dorada. Las paredes de la rectoría eran su prisión, las expectativas del pueblo, sus grilletes, y el silencio de Jedediah, el guardián implacable de su alma. Eleanor era una flor del este trasplantada a un desierto árido, marchitándose lentamente bajo un sol que no le pertenecía. Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber desde dónde nos acompañan en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario abajo y cuéntenme. Eleanor vivía bajo el yugo de una opresión silenciosa, una que no dejaba marcas visibles en su piel, pero que carcomía su espíritu día tras día. Jedediah no la agredía, no la insultaba con gritos. Su crueldad era más sutil, más corrosiva. Era la indiferencia, el desprecio velado, el silencio ensordecedor que llenaba la rectoría. Cada palabra de Eleanor era ignorada o minimizada. Sus pensamientos eran irrelevantes, sus sentimientos, una molestia. Él la trataba como una extensión de su ministerio, un adorno necesario para la imagen de hombre de Dios, pero nunca como una compañera, nunca como una igual. La cama matrimonial era un desierto frío, los desayunos, rituales silenciosos de humillación, y las tardes, largas horas de soledad, en las que solo la aguja de coser y los salmos antiguos eran su compañía. Su alma anhelaba algo más, algo que no podía nombrar, pero que sentía vibrar a lo lejos. Anhelaba la risa, la espontaneidad, el calor de una mirada que la viera de verdad, no como la esposa del predicador, sino como Eleanor. A veces, cuando se aventuraba en el pequeño huerto detrás de la rectoría, miraba más allá de la cerca de madera, hacia la extensión infinita del desierto, y sentía un apretón en el corazón, una promesa de libertad que parecía bailar en el aire caliente. Era un sueño peligroso, un pensamiento prohibido, pero ella se aferraba a él como a la última brasa de una fogata a punto de extinguirse. Ese anhelo era su pequeño secreto, su única posesión en una vida donde todo lo demás le había sido arrebatado, incluso su propia voz. Fue en una de esas raras ocasiones en que Jedediah la envió a buscar hierbas al borde del desierto que ella lo vio por primera vez. Un jinete solitario, la silueta recortada contra el sol poniente, que se movía con una gracia que desafiaba la dureza del paisaje. Era un apache, sus cabellos negros brillaban como el azabache y su cuerpo se fundía con el de su caballo. No hubo un cruce de miradas directo, solo una sensación, un escalofrío que le recorrió la espalda. Algo en la forma en que él cabalgaba, con una libertad salvaje que Eleanor nunca había conocido, encendió una chispa en su interior. Era solo una visión fugaz, una mirage en el calor del atardecer, pero quedó grabada en su mente como una marca a fuego, una promesa de lo desconocido que la atraía y la asustaba en igual medida. Ahora, prepárense para conocer la increíble travesía de Eleanor, una mujer que, con una valentía inesperada, superó las cadenas de la opresión y encontró la libertad en el lugar más improbable. Van a aprender cómo la dignidad puede florecer incluso en los suelos más áridos y cómo la verdadera fuerza reside en la voluntad de romper con lo que te aprisiona. Órale. Vamos a empezar.
El desierto era un lugar de encuentros inesperados, y Eleanor, en su rutina monótona, no tardó en verse nuevamente cerca de aquel hombre silencioso. No fue algo planeado, sino casi una casualidad que se repitió. Ella iba en busca de un tipo raro de cactus para la medicina del reverendo, y él, el apache, parecía estar cazando en la misma región. Sus caminos se cruzaban sin palabras, solo con el intercambio de miradas que hablaban más que cualquier sermón de Jedediah. En esa mirada, Eleanor encontraba un espejo para su propia alma aprisionada, una comprensión muda que la conectaba a algo salvaje y libre. Era una chispa de reconocimiento en medio de la vastedad árida, un oasis de humanidad donde ella menos esperaba. Cada encuentro, por más breve que fuera, era como un soplo de aire fresco en sus pulmones, una pequeña rebeldía contra la sofocante realidad de su vida. La segunda vez que se vieron, la situación fue diferente. Eleanor se aventuró un poco más lejos, atraída por una flor rara que florecía entre las piedras. De repente, un coyote hambriento saltó de detrás de un arbusto seco, gruñendo y mostrando los dientes. El corazón de Eleanor se heló y sintió el olor de su propia muerte. No había tiempo para gritar, para correr. Fue entonces que él apareció, rápido como un rayo, la figura del apache. Con un movimiento ágil, arrojó una lanza que alcanzó al coyote de lleno, haciendo que el animal aullara y cayera muerto a pocos metros de ella. El peligro pasó tan rápido como surgió, dejando a Eleanor temblando, el sudor frío escurriendo por su frente. Él se acercó despacio, los ojos fijos en ella, sin decir una palabra. Solo extendió la mano, no para tocarla, sino para ofrecer un cantimplora de cuero. El agua estaba fresca, un bálsamo, para su garganta seca y su espíritu abatido. En ese momento, mientras bebía el agua ofrecida por aquel extraño, Eleanor sintió algo romperse dentro de ella. No era el miedo, sino la barrera que la ataba a su vida pasada. La gratitud se mezcló con una sensación de admiración. El apache, que ella supo después se llamaba Kai, no esperó agradecimientos, solo asintió con la cabeza y se volvió para recoger su lanza, antes de desaparecer entre las rocas como una sombra. El silencio de él era más elocuente que todas las palabras vacías que escuchaba en la iglesia. Él la había salvado sin pedir nada a cambio, sin exigir sumisión o alabanza. Era un acto puro de bondad, algo que ella rara vez experimentaba en su vida, controlada por el predicador. Kai no era un hombre de Dios, sino un hombre del desierto, y en su simplicidad, él revelaba una nobleza que Jedediah nunca poseería. Los encuentros se hicieron más frecuentes, aunque siempre en secreto. Eleanor inventaba excusas para ir al desierto, para recolectar hierbas o simplemente para respirar el aire libre que parecía cargado de esperanza. Kai siempre la esperaba, en un punto predeterminado, bajo la sombra de un mezquite retorcido. No había necesidad de palabras. Él le traía pequeños recuerdos del desierto, una pluma colorida de un pájaro raro, una flor silvestre que resistía la aridez, una piedra pulida por la arena y el tiempo. Ella, a su vez, le traía pedazos de su vida, migajas de un mundo que él apenas conocía, un trozo de pan que había sobrado, un pañuelo bordado con las iniciales de su familia, o simplemente el relato silencioso de sus días. Él escuchaba con atención, sus ojos profundos captando cada matiz de su alma. Fue bajo la luz parpadeante de la luna, en las noches más cálidas, que el lazo entre ellos se profundizó. Eleanor escapaba de la rectoría cuando Jedediah estaba en sus sermones nocturnos o inmerso en sus libros sagrados. Kai la esperaba en los alrededores del pueblo, y juntos cabalgaban hacia el interior del desierto, a un refugio escondido entre formaciones rocosas.
Allí, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, compartían el silencio y la presencia el uno del otro. Él le enseñaba los nombres de las estrellas en su lengua, los secretos de las plantas del desierto y el camino de los vientos. Eleanor, a su vez, le hablaba de un mundo donde las mujeres leían libros y los sueños eran más que la supervivencia. Era un amor que no podía ser, un amor prohibido por las leyes de los hombres y de la sociedad, pero un amor que florecía salvaje e indomable en la vastedad del desierto. El conflicto interno de Eleanor era un tormento constante. Su corazón clamaba por Kai, por la libertad que él representaba, por la paz que encontraba en su compañía. Pero su mente estaba aprisionada por las cadenas de la moralidad, por el miedo al juicio, por la culpa de traicionar la promesa hecha a Jedediah, aunque esa promesa fuera vacía. Cada toque sutil de Kai, cada mirada profunda, era un recordatorio del abismo entre lo que ella sentía y lo que la sociedad exigía de ella. Las noches eran un torbellino de sueños y pesadillas, de deseo y arrepentimiento. Ella se veía corriendo libre con Kai, sintiendo el viento en el cabello, y despertaba con el peso de la rectoría sobre sus hombros, la voz fría de Jedediah resonando en sus oídos. Era una batalla silenciosa, librada dentro de su propia alma, entre la sumisión y la insurrección. El descubrimiento fue inevitable. Jedediah, en su vigilancia implacable, comenzó a notar las ausencias de Eleanor, las excusas a medias, el brillo nuevo en sus ojos que antes eran opacos. Su intuición, afilada por la paranoia y el orgullo herido, lo llevó a seguirla en una de las noches en que ella se encontraba con Kai. Los vio, bajo la luz pálida de la luna, sentados cerca de la fogata, las siluetas entrelazadas en una intimidad que lo hizo hervir de rabia. El grito de Jedediah rasgó el silencio de la noche, un sonido que hizo que los animales del desierto se asustaran y Eleanor se congelara de pavor. La revelación llegó como un rayo, iluminando el abismo de la traición a los ojos del predicador. El escándalo estaba a punto de explotar, y las consecuencias serían terribles. En ese instante, el miedo se convirtió en un monstruo real. Eleanor sabía que no había vuelta atrás. La visión de Jedediah, con el rostro contorsionado de odio, significaba el fin de su vida tal como la conocía. La fuga era la única opción. Kai, con una calma impresionante, la ayudó a montar en su caballo y dispararon hacia el desierto, dejando atrás el pueblo dormido y la furia de un hombre traicionado. Las horas siguientes fueron una carrera desesperada contra el tiempo. El sonido de los cascos del caballo resonando en la noche, el polvo levantado por su fuga, las sombras bailando alrededor de ellos como fantasmas. El corazón de Eleanor latía desbocado, mezclando el pavor de la persecución con la adrenalina de la libertad recién descubierta. Cada arbusto, cada piedra, parecía esconder una amenaza. La noticia se extendió como un incendio incontrolable por el pueblo a la mañana siguiente. Jedediah, con la voz embargada por el shock y la furia, contó su versión de los hechos. La esposa del predicador había pecado, se había acostado con un salvaje, había manchado el nombre de Dios y de su familia. Las palabras resonaron por las casas, por los campos, alcanzando incluso los oídos de los rancheros más distantes. El pueblo, ya acostumbrado a la rigidez moral del predicador, reaccionó con una mezcla de horror e indignación. ¡Qué vergüenza! Manchó el nombre de Dios y de su esposo, decían las mujeres, los rostros contorsionados en desaprobación. Los hombres, por su parte, tomaban sus armas, sintiéndose con derecho a cazar a la pecadora y al salvaje que osaron desafiar sus leyes. El linchamiento moral se transformó rápidamente en una cacería humana, impulsada por el fanatismo y la sed de venganza. La persecución no tardó en
Comenzar. Una turba de hombres, liderada por Jedediah, cabalgaba en su persecución, el sonido de los disparos esporádicos resonando en el desierto. Cai conocía esas tierras como la palma de su mano. Él los guió por desfiladeros estrechos, por senderos rocosos y por lechos de ríos secos, intentando despistar a sus perseguidores. La tensión era palpable. Eleanor sentía el olor de la pólvora en el aire, el sudor del caballo bajo sus piernas, el calor del cuerpo de Cai delante de ella. En un punto del desfiladero de arena roja fueron acorralados. Los disparos se intensificaron, las balas zumbando cerca de sus cabezas. Cai, sin dudar, hizo que Eleanor se escondiera detrás de una roca enorme y con un grito de guerra que parecía venir de las profundidades de la tierra, enfrentó a la turba solo. Era un acto de valentía suprema, un sacrificio silencioso para garantizar la libertad de la mujer que amaba. Eleanor observaba la escena desde su escondite, el corazón apretado en la garganta. Los gritos de Cai se mezclaban con los aullidos de los hombres del pueblo, y el sonido de los disparos era ensordecedor. Vio a Cai moverse con una agilidad impresionante, esquivando las balas, usando las rocas como escudo. Él luchaba no con la furia ciega, sino con la precisión de quien conoce el terreno y el arte de la supervivencia. Cada movimiento era calculado. Cada flecha que disparaba encontraba su objetivo con una eficiencia mortal. Los hombres del predicador, aunque en mayor número, eran lentos y descoordinados, cegados por el odio y la inexperiencia en combate en el desierto. Era un ballet brutal de vida y muerte, donde la libertad de uno estaba siendo defendida con la vida del otro. Eleanor sintió un orgullo inmenso por aquel hombre que la estaba protegiendo con tanta valentía. El enfrentamiento duró lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo minutos tensos y agonizantes. Uno por uno, los hombres del pueblo fueron cayendo, algunos heridos, otros rindiéndose de la persecución, asustados con la ferocidad y la habilidad de Cai. Jedediah, sin embargo, permanecía irreductible, su rostro contorsionado en una máscara de furia y fanatismo. Él continuaba avanzando, empuñando su arma con las manos temblorosas, pero sus ojos quemaban con la convicción de su justa cruzada. Cai, dándose cuenta de que el predicador no retrocedería, apuntó con cuidado. La flecha silbó en el aire y golpeó el arma de Jedediah, haciéndola volar de sus manos y caer al suelo con un golpe seco. El predicador se tambaleó hacia atrás, impactado, su furia momentáneamente reemplazada por el asombro. Cai no aprovechó la oportunidad para herirlo, ni para matarlo. En cambio, lo encaró con una mirada que contenía 1000 años de historia, de dolor y de dignidad. Era una mirada que decía: no me conoces, ni conoces la libertad que yo represento. Jedediah, desarmado y humillado, sintió el peso de aquella mirada, la fuerza silenciosa de un hombre al que había intentado demonizar. La turba restante, viendo a su líder desarmado y perplejo, comenzó a dispersarse, la moral que los impulsaba desintegrándose en el aire caliente del desierto. La persecución había terminado, no con sangre derramada indiscriminadamente, sino con la demostración de la fuerza silenciosa de Cai y la debilidad de la hipocresía de Jedediah. Cuando el último de los hombres del pueblo se fue, Cai se volvió hacia Eleanor, su rostro marcado por el polvo y el esfuerzo, pero sus ojos, aunque cansados, brillaban con una victoria serena. Él le extendió la mano, y Eleanor la sostuvo con firmeza, sintiendo el calor y la fuerza de aquel toque. No había necesidad de palabras. Montaron en el caballo, y Cai la condujo por un camino diferente, lejos de Redemption's Creek, hacia el corazón del desierto que ahora sería su nuevo hogar. No había garantía de seguridad ni promesas de una vida fácil, pero había libertad,
y eso era suficiente. El sol nacía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo, Eleanor sintió el alivio lavar su alma, como el agua fresca de un río. Viajaron por días, en una travesía que moldeó a Eleanor de una forma que jamás imaginó. Kai le enseñó a sobrevivir en el desierto, a encontrar agua donde no parecía haber, a identificar plantas comestibles, a leer las señales de la naturaleza. Ella aprendió a cazar con él, a montar a caballo como una amazona, a sentir el desierto no como una amenaza, sino como un refugio. Sus cabellos, antes recogidos en un moño apretado, ahora volaban libres al viento, enmarañados y llenos de polvo, pero cargando la belleza de la libertad. Sus manos, antes suaves y acostumbradas al bordado, ahora estaban callosas y fuertes. La piel pálida adquirió el bronceado del sol, y sus ojos azules reflejaban la inmensidad del cielo. Eleanor se estaba transformando, dejando atrás a la esposa del predicador y emergiendo como una mujer del desierto. Kai no era un hombre de muchas palabras, pero en sus gestos y en sus enseñanzas él expresaba un amor profundo e incondicional. Él la respetaba, la veía como igual y la animaba a descubrir su propia fuerza. Lejos de las reglas asfixiantes de Redemption's Creek, Eleanor floreció. Las noches bajo las estrellas eran sus lecciones más preciadas, donde el silencio del desierto hablaba volúmenes sobre la vida y la conexión con la naturaleza. Ella aprendió la lengua apache y él algunas palabras en inglés, creando un idioma propio de amor y comprensión. La vida era dura, sí, llena de desafíos y peligros, pero cada día era una victoria, cada amanecer una nueva oportunidad de vivir plenamente, de verdad. Eventualmente se establecieron en una pequeña aldea apache, escondida entre las montañas. Al principio, Eleanor fue recibida con curiosidad, con desconfianza, pero el respeto por Kai y la dignidad con que ella se portaba abrieron las puertas de aquella comunidad. Ella aprendió sus costumbres, sus tradiciones, y encontró un sentido de pertenencia que nunca había conocido en su vida anterior. Kai era un guerrero respetado, y Eleanor, su compañera, era vista como una mujer de coraje, una que había elegido la libertad en vez de la opresión. Poco a poco, las heridas de su alma comenzaron a cicatrizar, y el miedo fue reemplazado por la resiliencia y la alegría de una vida auténtica. Años pasaron. Eleanor y Kai construyeron una vida juntos, sencilla, pero llena de significado. Ella ya no era la frágil esposa del predicador, era una mujer fuerte, resiliente, que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Las noticias de Redemption's Creek llegaban esporádicamente, filtradas por viajeros. Jedediah Blackwood, decían, se había convertido en un hombre amargado, su fe corroída por el odio y el escándalo que la fuga de Eleanor había causado. El pueblo, por su parte, nunca más fue el mismo. La historia de Eleanor y Kai se convirtió en una leyenda susurrada, un cuento de amor prohibido y de libertad, que desafiaba las convenciones e inspiraba a aquellos que osaban soñar con algo más. Algunos dijeron que fue una pecadora, otros que simplemente siguió su corazón, pero lo que nadie podrá negar es que ese apache indomable le enseñó lo que era la libertad. Kai no la salvó solo de un coyote o de una turba enfurecida, la salvó de sí misma, de las cadenas invisibles que la ataban a una vida de mentiras y sumisión. Él le mostró a Eleanor que la verdadera fe no residía en los sermones o en los dogmas, sino en la conexión con la tierra, con las estrellas, con la propia alma y con el amor verdadero. Su historia era un recordatorio de que la honra no está en las apariencias, sino en el coraje de ser quien realmente eres, incluso si eso significa desafiar al mundo entero. Eleanor nunca más miró hacia atrás con arrepentimiento.
Su viaje de superación no fue un camino fácil, pero cada paso, cada obstáculo, la había transformado. El polvo del desierto era ahora su fragancia, el sol, su calentador, y el viento, su compañero. Había cambiado una jaula dorada por la inmensidad salvaje, el silencio sofocante por una vida de armonía con la naturaleza y con el hombre que la había liberado. Su historia era la prueba de que el amor, el verdadero, no conoce barreras, ni raza, ni religión. Simplemente es, y cuando se encuentra, tiene el poder de transformar, de sanar y de liberar. Ahora que conocieron esta historia del viejo oeste, recuerden, la verdadera valentía no viene de la fuerza, sino de la voluntad de continuar, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y ustedes han enfrentado alguna injusticia o un desafío duro en su vida? ¿Cómo se mantuvieron firmes? Cuéntenos en los comentarios. Su historia puede inspirar a otras personas. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más historias del lejano oeste que tocan el corazón y rescatan valores que nunca deberían ser olvidados. Ahora denle clic al video que está apareciendo ahí en la pantalla y conozcan otra historia de honor, coraje y redención en las tierras del viejo oeste. Fue un gusto compartir esta historia con ustedes. Que la bravura y la dignidad del lejano oeste los inspire todos los días. Hasta el próximo video.